Se han ocupado iglesias, se han destruido iglesias, se han incendiado iglesias, han detenido a sacerdotes y han hecho registros en sus casas. Es decir, este ataque contra los monasterios fue solo el punto culminante de una persecución masiva de cristianos en Ucrania. Y es aún peor, la Iglesia Ortodoxa rusa en Ucrania, que lleva el nombre de Iglesia Ortodoxa Ucraniana porque es una iglesia ortodoxa ucraniana, ha sido prohibida por el régimen de Kiev. Desde 2014 ha habido una persecución cada vez más dura, dentro de toda esa política racista y también contraria a la iglesia. Hoy en día siguen deteniendo a sacerdotes, abades, incluso a obispos en plena calle, y los llevan por la fuerza al ejército, los mandan al frente. ¿Por qué en Alemania no oímos ni leemos nada esta lucha dentro de la iglesia? Gegen den Strom. Als het stuk reist ordens up voor. Hallo bei Gegen den Strom. Ich präsentiere Hola, bienvenidos a Contra la Corriente. Presento aquí posturas y perspectivas que los medios de propaganda prefieren ocultar. Las reliquias del monasterio ortodoxo de las cuevas de Kiev se conservan en Berlín-Charlottenburg. Cómo llegaron hasta allí es toda una historia, un auténtico thriller político. Y en ella se habla de odio y de violencia, del fascismo en Ucrania y de la resistencia de la población. También se trata de los servicios secretos, de la influencia de Occidente y del intento de arrastrar a Ucrania, tanto económica como políticamente, a la esfera occidental. Nadie conoce esta historia mejor que el sacerdote de la Iglesia Ortodoxa en Berlín-Charlottenburg, donde se guardan las reliquias procedentes de Kiev. Hola, Andrei Sikojev. Hallo, Andrei Sikojev. Muy buenos días, Patrick Bob. Padre Andrei, ¿qué camino siguieron las reliquias desde Kiev? La historia empieza con una gran tragedia, el atentado terrorista de Beslan, en una ciudad osetia cerca de Vladikavkaz, donde, como usted sabe, fueron asesinadas más de 350 personas, sobre todo niños, bebés, pequeños, escolares. Ocurrió en el año 2004. La Iglesia Ortodoxa rusa en el extranjero decidió entonces, a través de mí y por mi iniciativa, poner en marcha uno de los mayores, o quizá el único, gran proyecto de ayuda a largo plazo, un centro de terapia para el tratamiento del trauma, destinado a esas personas, a los familiares y a los supervivientes. Y ese proyecto salió adelante gracias a la ayuda de muchos ciudadanos de Alemania, con donaciones también desde Australia y desde Estados Unidos, y con el apoyo del entonces canciller federal, Gerhard Schröder, que nos facilitó un avión para llevar allí instrumentos de cirugía infantil. En fin, para resumir, desde 2004 estamos allí, colaborando con sacerdotes y monjas, con médicos, profesores y terapeutas en un monasterio del norte del Cáucaso. Con los años, claro, han surgido nuevas amistades, muchas relaciones. Y cuando en uno de mis viajes, hace ya algunos años, fue antes de la guerra en Ucrania, estuve en Osetia, visité una pequeña iglesia, una iglesia antigua de la época zarista, que un amigo había reconstruido. Había sido destruida en tiempos soviéticos, como casi todas las iglesias en Osetia, en el norte del Cáucaso, durante la persecución religiosa del bolchevismo. Fui allí porque está la tumba de mi tío bisabuelo, que era un sacerdote de mediados del siglo XIX, y el presidente del consejo parroquial que construyó esa iglesia fue miembro del equipo olímpico, judoka, luchador, uno de los deportistas más conocidos de su época. Él y su grupo de amigos, jóvenes deportistas, cristianos ortodoxos de Chechenia, durante la revolución del Maidán en 2014, la última, porque ya había habido otras antes, la primera empezó en 2004. Esos jóvenes, luchadores valientes, pero en realidad simples deportistas, jóvenes empresarios o trabajadores, fueron invitados por el abad del monasterio de Santa Catalina para proteger el monasterio. ¿Por qué tenía que estar protegido?
Tenemos que recordar que los inicios del Maidán surgieron de una indignación popular legítima del pueblo ucraniano, que se levantó contra la corrupción y contra los oligarcas. El Maidán no fue solo un movimiento de protesta dirigido desde fuera, también tenía raíces en el propio pueblo y en el interés legítimo de los ucranianos por la justicia. Pero por supuesto, fue aprovechado muy pronto. Conocemos bien esos modelos de otros países, la Revolución de las Rosas, la Revolución Naranja y todas las demás que vinieron después. Y en ese contexto, también estuvo acompañado por grupos de extrema derecha, neonazis y racistas, nacionalistas ucranianos, que en aquel momento eran todavía marginales, pero que ya influían de forma muy marcada en el ambiente que se vivía allí. Y claro, atacaron todo lo que tuviera la palabra ruso en el nombre. Da igual si era un monasterio ucraniano, una iglesia o cualquier otra institución cultural. Las acosaron, las atacaron y en algunos casos incluso las amenazaron físicamente de forma muy grave. Eso significa que el monasterio de las Cuevas de Kiev estuvo desde el principio en el centro del peligro. Hubo que cerrarlo, protegerlo. Y eso lo hicieron los jóvenes. Por supuesto, también había hombres y jóvenes de Kiev, pero ellos eran profesionales, tenían experiencia en cómo manejar situaciones de desescalada, no tenían miedo y sabían cómo actuar en esos casos. Durante años se dedicaron a eso. Protegieron a los monjes, protegieron los santos, las iglesias y pusieron en riesgo su salud y su vida. Y no solo una vez. ¿Por qué eran tan importantes esas reliquias? ¿Por qué había que protegerlas? Estas reliquias son los restos físicos que pertenecen a los cuerpos de los santos. Son casi 1000 años de historia, o al menos desde los comienzos del cristianismo en el sur de Rusia o en las regiones eslavas del sur, es decir, en la zona de Kiev, donde llegó la misión desde Constantinopla. Allí se transmitieron el cristianismo, la cultura, la educación y la civilización ortodoxa. Esas personas vivieron su fe y constituyen el fundamento espiritual, intelectual, biográfico e histórico del cristianismo ortodoxo de la Rus de Kiev. El monasterio de las Cuevas de Kiev es hoy uno de los mayores santuarios de Ucrania. Por eso tiene una enorme importancia, no solo desde el punto de vista artístico o arquitectónico, sino también en lo que respecta a la educación, la literatura, la lengua y la ética. Las reliquias son tan veneradas y apreciadas por la gente porque a través de la fe y de las oraciones de esos santos ocurren muchísimos milagros y curaciones. Para el pueblo, esos santos están vivos y no se trata de magia, sino de una parte de la cultura y de la vida de niña. El monasterio de Kiev estaba bajo presión por parte de fuerzas de extrema derecha antirrusas. Fue protegido por jóvenes de Osetia, y después las reliquias llegaron a Osetia. ¿Cómo ocurrió eso? En agradecimiento por todos esos años de protección, por el riesgo que asumió la gente de Osetia, se entregaron las reliquias a esas personas y se llevaron a Osetia. Y allí, a su vez, nos las entregaron a nosotros, como muestra de gratitud por nuestro trabajo en Osetia, por lo que hicimos allí por el pueblo, junto con la gente del lugar. Así fue como las reliquias, que en su momento fueron rescatadas y entregadas en Kiev, llegaron a Berlín y ahora forman parte de Neue Iglesia en Berlín-Charlottenburg. Y se pueden ver allí. Systemet athni su vemeración. Resulta interesante que el monasterio estuviera bajo presión. Existe en Ucrania desde la Revolución Naranja de 2004 y especialmente desde el golpe en el Maidán, una presión creciente sobre la Iglesia Ortodoxa ucraniana.
Bueno, es mucho peor. Es mucho peor. La Iglesia Ortodoxa rusa en Ucrania, que lleva el nombre de Iglesia Ortodoxa Ucraniana porque es una iglesia ortodoxa ucraniana, ha sido prohibida por el régimen de Kiev. Y de forma totalmente oficial. Desde 2014 ha habido una persecución cada vez más dura dentro de toda esa política racista y también hostil hacia la Iglesia impulsada por los nuevos gobernantes. Y eso ha llegado hasta el acoso directo a la Iglesia, el cierre de templos, la detención de sacerdotes, de obispos, e incluso la detención libertad del monasterio. Remandal fue expropiada y el monasterio no fue expropiado. Das Kloster wurde enteignet. Es ist heute dem Kulturministerium unterstellt. Hoy depende del Ministerio de Cultura, del gobierno de Kiev. Y por eso, la persecución no solo se ha intensificado, sino que ha llegado a un punto máximo, de una brutalidad absoluta. Llega hasta el extremo de que hoy en día se detiene a sacerdotes, abades, incluso obispos en plena calle, que luego son llevados por la fuerza al ejército o directamente al frente. Y eso pasa constantemente. Estos son solo algunos ejemplos. Hay muchos más, y por supuesto, todo país sufre por ello. Y el monasterio de las cuevas de Kiev no es el único que está bajo presión. También pienso en el monasterio de Sviatogorsk. Exacto. ¿Qué ha pasado allí? El monasterio de Sviatogorsk es una lavra, es decir, un gran monasterio, y al igual que el monasterio de las cuevas de Kiev, es uno de los mayores santuarios del país. Está situado en el este, en la región de Kharkov, y por supuesto, desde el principio ha estado muy cerca del frente. Allí la gente está también cultural y lingüísticamente vinculada a la cultura rusa y a la ortodoxia rusa. Los monjes de allí son todos ucranianos. Hace 3 años detuvieron sin más al abad, el metropolitano Arseny, y lo mantuvieron hasta hace poco en aislamiento, en prisión preventiva, en condiciones de tortura. Sin una acusación coherente, simplemente fue difamado. El monasterio está bajo ataque, y no solo físicamente, también mediáticamente y militarmente. Y no por parte rusa, como los propios monjes pueden confirmar. Allí se vive una situación que refleja toda la tragedia y la absurda realidad de lo que ocurre en Ucrania. Imagínese, el monasterio fue el hogar de cientos de refugiados. Cuando empezó la guerra civil en el Donbass, los monjes acogieron a casi 600 personas. Ancianos, enfermos, mujeres, niños. Incluso organizaron escuelas enteras allí. Cientos de personas, 600, 700, 800, que vivían en las celdas y en los refugios del monasterio, atendidas por una comunidad que a su vez estaba completamente aislada, sin suministros, sin peregrinos, porque la guerra y la situación lo habían hecho imposible. ¿Cómo fue que el monasterio de Sviatogorsk acabó? Bueno, está muy cerca del frente. La línea del frente pasa hoy justo por el monasterio. Eso significa que los lugares de Sviatogorsk y Krasny Liman están muy cerca, y esto lleva ya años así. El frente es bastante estable, se mueve, claro, pero solo unos pocos kilómetros. Así que la línea de guerra y la línea del frente Así que un monasterio ortodoxo que se encuentra en territorio ucraniano. Sí, era un monasterio ucraniano, Germana Ortodoxa Ucraniana, situado en territorio ucraniano. Y luego los rusos invadieron, el frente pasó por encima del monasterio y después volvió atrás cuando las tropas rusas se retiraron del región de Kharkov. ¿Qué es el monasterio? Como acabo de explicar, allí teníamos una situación en la que vivían cientos y cientos de refugiados. Y no era solo por un mes o por un día, era de hecho un campo de refugiados. Y también allí se compartía la necesidad. Es decir, la gente en Ucrania de distintas regiones empezó a ofrecer ayuda, y nosotros también nos implicamos. Un día ocurrió que un grupo de peregrinos con 3 autobuses consiguió pasar por allí, pero los detuvieron en los puestos militares.
Es decir, les revisaron los documentos y todo eso. Militärposten aufgehalten, das heißt, da wurden Ausweise kontrolliert und so weiter. Und als der erste Bus in der Kirche angekommen ist, im Kloster, Y cuando llegó el primer autobús a la iglesia, al monasterio, durante el oficio, el metropolitano Arseni pidió a los fieles, imagínate, una iglesia enorme, llena de gente, que rezaran por quienes seguían en los autobuses y no habían podido pasar tan cerca del frente. Allí seguían cayendo disparos a derecha e izquierda, hubo incluso una explosión. Y el hecho de que él hablara en voz alta ante el pueblo de un puesto militar se interpretó como traición. Lo arrestaron esa misma semana y lo metieron en prisión. ¿Y cómo se encuentra hoy? Está muy enfermo. Por supuesto, debido a todo lo que ha pasado, nunca fue una persona especialmente sana, aunque todavía es relativamente joven. El aislamiento, las prisiones, las celdas sin calefacción, los traslados, el estrés y los interrogatorios han hecho que ahora sufra una enfermedad cardíaca muy grave. Durante años ha habido intentos, también desde Alemania y desde la comunidad internacional, de apoyarle. Periodistas que han contado su historia han contribuido a que finalmente algunos diputados y cristianos ortodoxos en Estados Unidos se dirigieran al Congreso, al nuevo Congreso, tras el cambio de gobierno. Y gracias a la intervención de esos congresistas de Estados Unidos, se consiguió al menos sacarlo de la celda, darle atención médica, que antes se le había negado. Ahora está bajo arresto domiciliario. Lleva un brazalete electrónico, así que sigue detenido, no ha sido liberado ni absuelto. Pero por suerte pudo ser salvado gracias a una operación de corazón. El monasterio de las cuevas de Kiev y el de Siergorsk llevan tiempo bajo presión desde 2014. Ya se veía venir desde hace tiempo que en Ucrania hay una lucha contra la Iglesia Ortodoxa. ¿Cuándo empezó realmente esa lucha? Bueno, eso empezó hace mucho tiempo. Tiene raíces históricas. Está relacionado con la historia de Ucrania, con las regiones fronterizas ucranianas y también con la influencia del Imperio Austrohúngaro. Pero ahora hablamos de la época moderna. Eran católicos, claro, y la otra del país era mayoritariamente ortodoxa. Correcto. Es decir, estas líneas de conflicto son, por supuesto, antiguas, pero nunca habían tenido un componente de violencia y de ateísmo como el que estamos viendo ahora. Después del Maidán, tras la instauración del nuevo régimen, se prohibió de inmediato el uso del ruso como lengua oficial en las escuelas, en las administraciones y en otros ámbitos. Luego, durante la guerra civil en el Donbass, o más bien durante el ataque del régimen contra la población del este, vimos cómo toda esta situación se agravaba aún más. Y en el marco de esa lucha cultural, el conflicto se amplió hasta convertirse también en una lucha religiosa. En pocas palabras, se declaró que la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, que está formalmente vinculada al Patriarcado de Moscú, es decir, pertenece al Patriarcado de Moscú, o sea, es una rama del espionaje ruso, un agente de influencia, por decirlo así. Y entonces se empezó a atacar de forma muy concreta a la Iglesia rusa ortodoxa en Ucrania. Se empezó a presionar a la gente para que se pasara a la iglesia estatal, una especie de rama de la llamada anti-iglesia organizada por el Estado. Se ocuparon iglesias, se destruyeron, se quemaron, se detuvo a sacerdotes, se hicieron registros en sus casas. Es decir, ese ataque a los monasterios fue solo el punto culminante de una persecución masiva, digamos, de los cristianos en Ucrania, bajo el pretexto, en 2022, también de la guerra contra Rusia. El presidente Poroshenko, que asumió el cargo en mayo de 2014, creó primero una iglesia ortodoxa propia bajo supervisión estatal ucraniana, con la idea de cortar por completo los lazos con Rusia. Y ahora, la iglesia ortodoxa incluso está prohibida. ¿Qué significa eso para los creyentes?
Eso no se puede decir tan fácilmente, porque la mayoría de la gente en Ucrania, los que van a la iglesia, los que participan activamente, los que viven su día a día en un entorno cristiano, en escuelas cristianas, no están interesados en ningún tipo de lucha entre iglesias. Lo que quieren es vivir en paz, también en su vida religiosa. Pero eso se ha acabado. Eso significa que las comunidades que no están dispuestas a adaptarse o a unirse a esa iglesia estatal están sufriendo una presión enorme. Todo empieza con los sacerdotes, que son acosados. Continúa con las comunidades, que son atacadas por grupos violentos que intentan, por la fuerza, cambiar la estructura de la parroquia. Pero también ocurre en silencio. En el registro de la propiedad se cambian y reescriben, simple y llanamente, los terrenos o los derechos de propiedad. Y hasta en el oeste de Ucrania se están incendiando y destruyendo iglesias ortodoxas después de la ocupación. Esas iglesias están vacías. Nadie va a esos sacerdotes del Estado, por decirlo entre comillas. Es decir, la vida cotidiana se ha vuelto muchísimo más dura. Hace poco escuché otra historia, que incluso los obispos ya no pueden entrar libremente en sus iglesias, porque están en edad de servicio militar y los atrapan los mandos de reclutamiento. En otras palabras, donde no hay iglesia, tampoco hay sacerdotes. Y si la iglesia está prohibida, simplemente no existe. Y se ignora que esas personas tienen hijos, padres o hermanos que están luchando en el frente por ese mismo Estado, nos guste o no. Recibimos de observadores unas grabaciones, vídeos hechos con el móvil, que muestran cómo nazis ucranianos impiden a ancianas ir a iglesia y las golpean. Sí, eso sigue. Llegan grupos de matones de otras ciudades en autobuses que irrumpen en esas iglesias con gas lacrimógeno y porras. Y quienes resisten sobre todo son las mujeres, tanto mayores como jóvenes, porque los hombres jóvenes son identificados o detenidos de inmediato. Es decir, las mujeres son las que están allí en primera línea. Conozco iglesias donde la gente ha permanecido días y semanas dentro para proteger sus edificios o también los monasterios. El valor de muchos creyentes ortodoxos ucranianos sigue intacto. Se intenta adaptarse, eso está claro. Han tratado de encontrar algún tipo de compromiso. He oído que de repente se empieza a usar el idioma ucraniano en los oficios religiosos, en contra de la voluntad del pueblo. No quiero juzgar si eso tiene sentido o no. En cualquier caso, el régimen no se deja impresionar en absoluto por esas maniobras tácticas. El informe sobre derechos humanos de las Naciones Unidas ya señalaba en 2023 actos de violencia contra cristianos ortodoxos. ¿Estamos ante una nueva Inquisición? Bueno, la inclusión en Europa Occidental tuvo otras causas y avanzó de otra manera. Allí se trataba en realidad de ciertas adaptaciones al poder romano. Aquí, en cambio, se trata de la adaptación y la integración en el poder del Estado. Un Estado ateo, racista, corrupto, casi mafioso, ataca a la Iglesia porque en su esencia es pagano, porque es ateo y porque los creyentes ortodoxos, los cristianos en general, no encajan en esa visión del mundo. Y la Iglesia ortodoxa es, por supuesto, el ucranio. Eso, sencillamente, no se puede separar. Un elemento que crea comor. Sí, se podría decir que son gemelos siameses, o simplemente gemelos, o que son hermanos, familiares. Pero también se puede decir que es una sola figura histórica, según se quiera. Aún así, es una dimensión histórica inseparable, que de esta manera se pretende romper. Pero eso no va a funcionar, de eso estoy seguro. Sin embargo, el sufrimiento, la persecución y el terror están por todas partes, en lo pequeño y en lo grande. La gente sencillamente tiene miedo. Historiadores e investigadores han visto documentos que apuntan a que la agencia de inteligencia estadounidense, la CIA, está alimentando esta guerra contra la Iglesia ortodoxa. ¿Qué hay de cierto en eso?
Bueno, bajo las dos administraciones, y también antes, durante los distintos gobiernos presidenciales de Estados Unidos, ya existían estructuras de influencia de grandes organizaciones estadounidenses que acompañaban las acciones políticas y militares. Y eso incluía también influencias financieras, no solo del CIA, que probablemente llevaba la iniciativa, sino también de fundaciones que invirtieron enormes sumas de dinero para poner todo en marcha. Y ese dinero no fue solo a parar a Poroshenko, sino lamentablemente también a Constantinopla, al patriarcado de allí y al propio patriarca, que fue, digamos, medio presionado, medio comprado, difícil de precisar, pero en cualquier caso apoyado con cantidades considerables para fundar una nueva iglesia desde fuera. Es decir, la fundación de esta iglesia estatal por Poroshenko se llevó a cabo, desde el punto de vista canónico, a través del patriarcado de Constantinopla. En esta nueva iglesia estatal reunió a todo tipo de personas, fugitivos, obispos heréticos o cismáticos, medio criminales, gente que había sido reducida al estado laico, en fin, una mezcla bastante variada de personas que probablemente en ningún país de Europa Occidental habrían conseguido un cargo parroquial, pero que allí fueron aceptadas de inmediato. Y claro, en un país grande y con mucha población como Ucrania, también se mueve mucho dinero. Una iglesia, una comunidad o una diócesis pueden usar ese dinero para la caridad, para construir templos, para ayudar a los pobres, pero también pueden enriquecerse a sí mismos. Y eso es precisamente lo que hacen estas personas. ¿Se trata aquí de presentar también a Ucrania como un bastión cultural frente a Rusia? Sin duda. Lo que estamos viendo es la culminación de viejos conceptos que siempre han existido, que ni siquiera durante la época soviética desaparecieron del todo. Me refiero a la idea de construir Ucrania como una anti-Rusia. Y ese fue también el interés geopolítico, primero de los estadounidenses y ahora de los europeos occidentales, con la Unión Europea y la ampliación de la OTAN como ejemplos claros. El objetivo era crear un terreno de maniobras, un escenario de guerra, como el que finalmente estalló. En realidad, se trataba de generar una zona gris, un espacio indefinido, por supuesto también bajo la influencia de grandes corporaciones internacionales. Personas del Donbass me han contado que los estadounidenses envían grupos religiosos, fanáticos religiosos, adventistas, que aparentan querer hacer labor de misión entre la población. Pero detrás de todo eso estaría el servicio secreto. ¿Qué hay de cierto en eso? La presencia o la entrada de esos grupos cismáticos, también del entorno protestante, se conoce desde los años 90, desde la época de la perestroika. En aquel momento, desde la cienciología hasta los testigos de Jehová, todo tipo de grupos inundaron un país tradicionalmente ortodoxo, ya fuera en Ucrania, Bielorrusia o Moscú. Eso, con el tiempo, se detuvo, pero ahora en Ucrania, todo vuelve a estar abierto. Y precisamente en el Donbass, que todavía no tiene una estructura establecida, porque sigue siendo, de hecho, una zona de guerra, esas personas están volviendo a ganar terreno. Claro que también tienen su espacio en Ucrania, y que si vienen del extranjero, estén además vinculados a otros grupos de interés, no me sorprende en absoluto. No había oído nada sobre esto, pero al ver o escuchar este informe, puedo creerlo sin dudar. No tengo ninguna duda de que podría ser verdad. ¿Por qué en Alemania no oímos ni leemos nada esta lucha dentro de la iglesia? Esa es una pregunta muy buena, como también lo fueron las anteriores. Me conmueve profundamente y además como alemán me afecta mucho, porque un silencio así también es una forma de complicidad con la persecución de cristianos, complicidad con la destrucción de iglesias. Y cuando eso ocurre desde Alemania, cuando volvemos a callar ante crímenes de ese tipo, entonces claro, es doblemente doloroso y doblemente pesado, porque no puede existir lo que no debe existir.
Para mí fue una señal de advertencia, como escrita en la pared, cuando en 2022 el entonces canciller Scholz declaró en el Bundestag, Ucrania, símbolo de la democracia y la libertad de Europa. En ese momento, para mí quedó claro el camino que seguirían tanto la política como los medios. Pero eso no encaja en absoluto con las represalias que usted acaba de describir, padre Andriy. Bueno, quizá en aquel momento no, quizá no en la idea original, pero creo que sí, que aquí se ha creado un nuevo relato y que se ha construido una nueva realidad. Y eso lo estamos viendo, la guerra, el terrorismo, no solo en Ucrania, sino también dentro de nuestra propia sociedad, se perciben ya como algo normal. Es como si fuera normal aceptar la persecución de cristianos o la detención de periodistas y abogados. Es normal financiar a un régimen que, según todas las pruebas de fuentes estadounidenses, europeas y de otros lugares, es profundamente corrupto. Se están enviando miles de millones que faltan aquí en Alemania. La población alemana no es realmente consciente de que no solo se están financiando armas, sino toda la estructura del Estado. La Unión Europea y Alemania están pagando toda la administración, la política de esa gente que hace mucho que no ha sido elegida. Y por eso, en Thalthathur se invierte en Machen. En Ucrania está la normalidad y lleno en una democracia alemana. Se puede decir que Alemania ha pasado de ser un país que ayudaba a los refugiados a convertirse en una parte beligerante, en un apoyo activo a violaciones de los derechos humanos. Exactamente, así es. Yo mismo lo viví y me impresionó profundamente la hospitalidad y la disposición a ayudar del pueblo alemán, pero también de la administración alemana, al acoger a los repatriados. Hay que decir que entre ellos había muy pocos refugiados de guerra. En mi opinión, como mucho entre un 5 y un 10%. La mayoría eran personas que simplemente pudieron escapar de la situación. Oficialmente, por fin se les permitió entrar en Alemania. Y por eso, sobre todo, eran mujeres y niños. A diferencia de la ola de refugiados de 2015 del mundo vorwiegend Mauer. Y no puede ser represa. Die Männer durften nicht ausreisen. Ja, die wenigen, die kamen, sind durch die Flüsse Los pocos que llegaron cruzaron los ríos fronterizos a nado o huyeron por los bosques, a veces bajo fuego. Y aquí en nuestro país fueron recibidos con los brazos abiertos. La gente abrió sus pisos y sus casas. La administración se reorganizó de inmediato para acogerlos. Las iglesias, bueno, lo vivimos en primera persona. Levantamos muchísimas estructuras de apoyo a los refugiados e integramos a las personas, con traductores, con ayuda básica, con alojamiento. That's brain. Creo que Berlín es todavía el último estado federado que sigue aplicando el programa de acogida de refugiados sin restricciones, como en 2022. Todos los demás, en mi opinión, han reducido sus programas. Y ahora pasa exactamente lo que usted acaba de decir. Los miles de millones siguen fluyendo hacia el armamento, hacia el ejército y hacia esa estructura estatal en Ucrania. Y allí se pierden en la sangre de Ucrania en el frente. De hecho, ya tenemos una tercera fuerza que combate en las líneas del frente. Tenemos cientos de miles de víctimas. Y compartimos la responsabilidad de todas esas muertes por nuestra política que no es de paz, sino simple y llanamente una política de armamento. ¿Cómo lo vive usted como sacerdote en Berlín-Charlottenburg? ¿Cree que hay una relación entre la participación de Alemania en la guerra y la censura o la represión dentro del país? Al principio de la guerra abierta en Ucrania, es decir, en 2022, y quiero recordarlo una vez más, la guerra en el Donbass fue completamente ignorada durante 8 años, con miles y miles de víctimas civiles causadas por el régimen que había allí.
Al principio, la propaganda que se puso en marcha, y no cité aquello por casualidad, tuvo un efecto inmediato en los medios. Si Ucrania representa la democracia y la libertad, entonces los rusos son la dictadura y el enemigo. Y eso se notó también aquí, desde las iglesias, pasando por las escuelas, hasta llegar incluso a los jardines de infancia. El acoso llegó hasta los más pequeños. Das Mobbing ging bis in die Kindergärten. Unsere Kinder wurden gemobbt. Die russischen Schüler Nuestros hijos fueron acosados. Los alumnos rusos fueron señalados públicamente. En nuestra iglesia rompieron los cristales de las ventanas. Y desde luego no fueron refugiados ucranianos, sino alemanes exaltados, probablemente también jóvenes. Por supuesto lo denunciamos. Nos dirigimos a los diputados, a los políticos y también avisamos a la policía. Y eso hizo que no solo en nuestro caso, y no solo gracias a las protestas en Berlín, sino que sobre todo la política regional, los diputados, los periodistas y la opinión pública reaccionaran y se opusieran a ello. Recuerdo que la señora Baerbock, después de medio año, quizá 3/4 de año, dijo en algún momento, esto no puede ser. Tenemos que volver a civilizar un poco la situación y, por favor, mantener algo de paz interna. Da la impresión de que, igual que en la llamada Noche de los Cristales Rotos, se había ido demasiado lejos. La opinión pública en el extranjero también empezó a prestar atención. Hubo reportajes en Estados Unidos, en Francia, y claro, sobre todo cuando se trata de estructuras que existen en Alemania desde hace casi siglos, como la Iglesia Ortodoxa, que es la tercera más grande, eso tuvo su impacto. Y luego eso se detuvo. Lo que no se detuvo, o mejor dicho, lo que también se detuvo, fue el acceso a la política federal, a los diputados, al Bundestag y también el acceso a los medios de comunicación. Recuerdo, por ejemplo, durante la guerra de Georgia de la OTAN en Osetia en 2008, hubo una cooperación total con Bild y con Springer. Informaron de manera objetiva y asumieron nuestra opinión, nuestra valoración sobre esa agresión exterior. También dimos entrevistas al Süddeutsche Zeitung cuando Pussy Riot protagonizó aquel escándalo en Moscú, profanando las iglesias. En ese caso, también se adoptó nuestra posición, nuestra interpretación de los hechos. Y eso ha cambiado. Ya no se percibe el ambiente que hay entre la gente. En el terreno, una vez pasé la noche en el monasterio de Melitopol y allí había un pintor de iconos que estaba decorando el interior de la iglesia. Le pregunté por su trabajo, me lo explicó y quise hacerle una entrevista, pero la rechazó. Me dijo, tengo familiares al oeste del Dnieper. Si se enteran de que trabajo aquí, acabarán en prisión. Y hablé también con otro hombre en el monasterio, durante la cena, mientras comíamos pelmeni. Me dijo, tengo familiares al oeste del Dnieper, a esos también tenemos que liberarlos. Así que allí se habla de liberación. Da la impresión de que las represalias vienen del lado de Ucrania. ¿Usted cómo lo percibe? Las represalias en Ucrania, sí, por supuesto. Esas represalias no afectan solo a los cristianos ortodoxos, a las comunidades o a la Iglesia Ortodoxa ucraniana, sino a todas las personas que están vinculadas con la cultura rusa, tanto por idioma como por tradición. La demolición de los monumentos de Pushkin, Dostoyevsky o Bulgakov no es una casualidad. No es solo un gesto simbólico, sino algo que continúa en profundidad. Y esas represalias en el país están por todas partes. Pero también hay que entender algo. Cuando se habla de Ucrania o de los ucranianos, en realidad eso no existe como algo único. Yo diría que hay al menos 5 o 6 grupos de población distintos con perspectivas políticas muy diferentes. Bevölkerungsgruppen mit ganz unterschiedlicher politischer, religiöser Ausrichtung. Hay corrientes religiosas, hay patriotas nacionalistas absolutos. No quiero juzgar eso ahora mismo, llamémoslos así. Hay gente completamente indiferente. Hay quienes se benefician de la guerra, tanto a gran escala como en lo pequeño. Esos miles de millones tienen que ir a alguna parte. También se filtran hacia abajo. Y la participación en esos flujos de dinero sigue circulando.
Y luego están las personas que sufren, que lo soportan, que tienen que guardar silencio. Realmente activas, lo defienden sus iglesias. Y también me pareció interesante que el metropolitano del monasterio de Melitopol me dijera lo siguiente. Los creyentes que viven al oeste del Dnieper, es decir, en la parte ucraniana del país, están tan presionados que aquí, por las noches, ayudamos activamente a que la gente escape. ¿Sabe usted algo sobre eso? Ja, das ist absolut richtig, ja. Sí, eso es totalmente cierto. La presión no es solo cultural o social, también recae especialmente sobre los hombres, con la amenaza del reclutamiento forzoso. Y los informes que escucho de militares estadounidenses, de especialistas, de exmilitares o antiguos miembros de los servicios de inteligencia que hablan en Internet, en plataformas serias, son realmente inquietantes. Básicamente hay dos tipos de soldados, de oficiales reclutados. Por un lado, los profesionales, que reciben una formación y un equipamiento adecuados. Y por otro, la mayoría, los que son llamados rápidamente, reciben una instrucción muy corta y luego los mandan al frente, donde los queman. Literalmente los queman, sí. Y cuando las personas son tratadas como si fueran prescindibles, cuando los cristianos ortodoxos sufren tanta presión que acaban marchándose de Ucrania y además hacia Rusia, ese es de hecho el país que ha acogido a la mayoría de los refugiados. ¿Cómo se puede decir entonces que ahí se están defendiendo los valores occidentales? Bueno, eso se puede decir, claro, pero no por eso se vuelve más cierto. Por eso vuelvo a citar a Scholz, la libertad y la democracia se están defendiendo ahora en Ucrania. Eso, evidentemente, es una inversión del sentido. Es lo que se llama neolengua. Es una forma de sugestión colectiva, de lenguaje de masas, de formación de masas, como lo llamó el psicólogo suizo. Hannah Arendt ya lo analizó en su momento. Se introducen ciertos relatos que luego se transmiten a amplios sectores de la población, aunque no a todos. Si uno estudia la época del nacionalsocialismo, de 1933 a 1944, la imagen en Alemania es casi parecida. No debemos hacernos ilusiones. El régimen nazi de Hitler contó con el apoyo activo de como mucho un 30% de la población. El verdadero problema fue la mayoría silenciosa, pero esa mayoría también era solo un tercio. Había otro tercio, o quizá una cuarta parte, un 25%, algunos dicen un 30%, que de una u otra forma se opusieron y participaron en la resistencia. Existía toda una cultura del humor, de los chistes. En las comunidades católicas, en las iglesias, en los movimientos juveniles. Hay una enorme cantidad de investigaciones sobre ese tema. Entwisalt breve zu Ucrania, über de cristianos ortodoxos half perseguidos activamente allí. Y si dejamos la import des colonies, Ucrania es hoy una dictadura militar profascista. El término, desde luego, es acertado. Se podría afinar un poco más, se podría analizar con más detalle. Podríamos intentar verlo desde el punto de vista económico y financiero. En ese caso, se trata de un gobierno títere, establecido por los servicios secretos y las grandes corporaciones y que además ya no es elegido. Desde un punto de vista ideológico e histórico de las religiones, es un gobierno ateo, pagano, un gobierno satanista que en la práctica paga dinero a cambio de sangre. Un filósofo ruso de la religión que vive en Estados Unidos dijo una vez que eso era como un bioreactor satánico que se ha establecido allí, donde fluyen miles de millones desde la OTAN y desde la Unión Europea a cambio de sangre. ¿Y qué hacen los ucranianos? El régimen ucraniano pone a los hombres. Incluso tienen defensores aquí en Alemania que dicen, sí, los jóvenes tienen que volver, vamos a crear sistemas para enviarlos de nuevo al frente. Los políticos de Europa Occidental piden que se baje la edad de reclutamiento a 18 años. Y ya se está debatiendo si llevar también a las mujeres al frente.
Todo eso forma parte de lo mismo. Se está lavando dinero con sangre en Ucrania. Así es como lo diría yo. No se está lavando nada, se está actuando. Vidas humanas a cambio de dinero. Y además, militarmente, es totalmente absurdo. Porque sinceramente no conozco a ningún experto militar occidental, ni de Alemania, ni de Estados Unidos, ni de Suiza, que diga que esta guerra todavía se puede ganar militarmente. No hay nadie. Y sin embargo, la guerra continúa. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Es una muy buena pregunta, una de las muchas buenas preguntas de hoy. Yo también me lo he preguntado durante mucho tiempo, porque no creo que la estupidez en la política europea, con algunas excepciones, claro, sea tan grande como para que alguien piense de verdad en una guerra realista de los alemanes, los franceses o los italianos contra Rusia. Yo no lo veo así. Y, sinceramente, tampoco es realista pensar que vayan a venir tropas alemanas o de Europa Occidental. No, simplemente no lo veo. No creo que Pistorius o Merz tengan realmente la intención de llevar sus ejércitos a Rusia. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Una buena pista la dio un antiguo ministro de Finanzas británico, ahora mismo no recuerdo su nombre, en una entrevista con un periodista y académico político del Reino Unido. Lo explicó diciendo que, en 2008, se posiciones sacha sul thirnu and den de Tepeldiuthor. Lösungen aufgebaut worden sind, mit der nicht einverstanden war. Sein Land wurde zerstört, Griechenland, aber... Su país fue destruido, Grecia. Pero recordemos que entonces, en la Unión Europea, se liberaron enormes fondos destinados a las grandes empresas de Europa Occidental, a los grandes consorcios, como masa crediticia para inversiones tecnológicas. Y él lo explica como experto. Conocía bien a los políticos y a los responsables financieros alemanes que estaban implicados en todo eso. Y señala que esos fondos, por ejemplo, no fueron utilizados por la industria alemana. Y cuando sí se usaron, fue para ampliaciones cuantitativas o para operaciones financieras, pero no para invertir en tecnología, en inteligencia artificial, ni en todos esos procesos. Es decir, ahí empezó el desmantelamiento, o más bien se consolidó el desmantelamiento de los pilares de Europa Occidental, del desarrollo tecnológico alemán, del que también hablan sus invitados del sector industrial. Al mismo tiempo vemos el ascenso de China, de Rusia, de la India, de Irán. Todo eso ocurre en paralelo, y Alemania va perdiendo mercado. Luego llega la crisis energética, Nord Stream 2. Todas esas historias ya las conocemos. ¿Y ahora qué hacer? ¿Qué puede hacer todavía Alemania? Y se decide invertir en armamento, tomar el camino más fácil. El rearme pretende frenar la desindustrialización. Genau, die Rüstung soll das aufhalten oder das ersetzen, was eben bei Mercedes oder VW oder bei Siemens verloren gegangen ist und für immer vielleicht verloren gegangen ist. Y se ve que estamos volviendo a un modelo que no es precisamente típico alemán. No se trata de crear valor a través de la tecnología, del conocimiento de los ingenieros o del tejido empresarial, sino a través de los impuestos. El dinero público se está inyectando en la industria armamentística, igual que antes se inyectó en las vacunas, con miles de millones. ¿Y eso a qué lleva? A nada. No produce efectos reales en profundidad. Ahora bien, si se financia el rearme, y esta es mi explicación, amplío aquí lo que dijo el ministro de Finanzas griego, eso hay que justificarlo. No se pueden construir tanques y decir, vamos a volar a la luna. No funciona así. No se pueden convertir en naves espaciales. Así que hay que enviarlos a algún sitio para hacer la guerra. Y el enemigo es Rusia. El enemigo de la democracia y de la libertad es Rusia. Eso ya se había establecido antes. Putin, el nuevo Hitler, el patriarca ruso, en Asia, y así sucesivamente. Que Rusia sea el enemigo. Pero eso no es solo parte de la propaganda, sino también claramente parte de la estrategia. Usted conoce bien Osetia, la región del Cáucaso. Tuvimos elecciones en Armenia. Pashinyan, el presidente prooccidental, obtuvo alrededor del 49%,
Antes, una delegación encabezada por Ursula von der Leyen y el presidente Macron estuvo en Ereván. ¿Qué significa eso? ¿Se trata de abrir nuevos mercados o de intentar golpear a Rusia en el flanco caucásico desde el punto de vista geoestratégico? Ja. Die Brücke dazu ist vielleicht der Abschluss Y zu el dem, puente was wir hacia eso vorher hatten. quizás sea la conclusión del tema que tratábamos antes. Porque una política de armamento de ese tipo necesita, por supuesto, una justificación adecuada, o bien marketing y propaganda. De ahí vienen esos relatos de guerra. De ahí también las narrativas propagandísticas que estamos viendo hoy. Y de ahí, por supuesto, esa especie de realidad mágica que los medios construyen. Y eso tiene su equivalente en la famosa política exterior feminista, o de valores, o si se quiere moral, de Alemania, que ahora simplemente se continúa también en ese ámbito. Esa gente va allí donde ve sus oportunidades. Wo sie ihre Chancen sehen, ja. ¿Cómo se percibe esta política, por ejemplo, en Osetia? Nun, das wird eigentlich gesehen als das, was es ist, ja, Bueno, eso se ve, en realidad, como lo que es. Otro intento de crear nuevos focos de guerra, de riesgo o nuevas líneas de frente. Armenia está viviendo, en mi opinión, la misma tragedia que vivió Ucrania hace 20, 15 o 10 años. Es decir, se la está convirtiendo en un nuevo anti-Rusia, solo que ahora en el Cáucaso Sur. Y que eso no funciona en absoluto se ve claramente en los éxitos económicos y militares de Azerbaiyán, que incluso ha contado con la tolerancia de Rusia. Porque las exigencias que plantea Armenia, con esa política tan nacionalista y al mismo tiempo tan alejada de la realidad que lleva a cabo bajo Pashinyan, ya no las reconoce nadie. Incluso Rusia, que era su potencia protectora, ha dicho: por un régimen así, no vamos a arriesgar la vida de nuestros soldados. La pobre y débil Armenia tiene un socio comercial fuerte, y ese es Rusia. Es el socio comercial más importante de Armenia. Aproximadamente el 60% de sus exportaciones van directamente a Rusia y el 90% a los países de la Unión Aduanera Euroasiática. Entonces, ¿qué quiere Armenia con la Unión Europea? Eso solo puede traer un declive económico si Rusia empieza a imponer aranceles. Totalmente cierto. A ver, yo no soy un experto en este tema, pero los científicos y analistas que escucho, leo o estudio lo dicen con toda claridad. Esto es, por así decirlo, perdón por la expresión, el sueño húmedo de una pequeña élite armenia que sueña con ser protegida por Estados Unidos, o si eso no funciona, por Francia y Alemania. Son ideas geopolíticas absurdas que en naciones pequeñas como vuelven a aparecer una y otra vez en la región del Cáucaso. Recordemos que Georgia, antes de la revolución, es decir, antes de la revolución bolchevique, o sea, antes del golpe de 1917, se había unido a Alemania, al Imperio Alemán. De hecho, se aliaron con Alemania como una unión estatal y cambiaron de bando en cuanto Alemania perdió la guerra en 1918. Entonces, la delegación viajó a Moscú para intentar volver a ganarse el favor de Trotsky. Ese tipo de fantasías, esos sueños, probablemente se han repetido muchas veces a lo largo de la historia. Eso, claro, no lleva a ninguna parte, no tiene ninguna posibilidad. ¿Y qué papel juega entonces el llamado Corredor de Sanguesur, que pretende conectar a Azerbaiyán en el Mar Caspio a través de territorio armenio con el enclave de Najicheván, creando así un enlace entre Turquía, país miembro de la OTAN, y el Mar Caspio? ¿Cuál es su papel exactamente? En mi opinión, hay dos aspectos. Por un lado, de forma táctica y a corto plazo, los estadounidenses frenaron ahí al MI6 británico y las ambiciones militares de Inglaterra. Fue, por tanto, una acción muy clara contra Londres. A largo plazo, y desde un punto de vista estratégico, también tiene que ver con Irán, con el eje del norte, en lo que respecta a la seguridad de la campaña allí. Y sin duda, también es un golpe o una pieza más del rompecabezas contra China,
en relación con el eje de la ruta de la seda. Esos son, digamos, los aspectos que uno puede reconocer ahí, incluso sin ser un experto. Se trata de frenar no solo a Rusia, sino también a Europa y a China, y además va dirigido contra Irán. Según mis investigaciones, fuerzas especiales israelíes, incluido el Mossad, tienen bases secretas en Azerbaiyán. Está claro, Azerbaiyán es uno de los socios de Israel, aunque esa relación también tiene su lado turbio. Se sabe que el año pasado hubo ataques de falsa bandera contra Azerbaiyán. Se interceptaron misiles que iban dirigidos a territorio azerbaiyano, misiles israelíes. Eso se detuvo. Ahora mismo no se oye nada más sobre el tema. Pero no hay que olvidar que Azerbaiyán también es un gran socio comercial de Rusia, mucho más que Armenia. Las élites azerbaiyanas están bien establecidas en Rusia, en sectores empresariales importantes, y al mismo tiempo, muchas de las exportaciones de petróleo rusas, o al menos hasta hace poco, pasaban también por estructuras azerbaiyanas. Es decir, la conexión entre ambos lados es mutua, y cómo acabará ese juego está por ver. Usted trabaja como pastor con creyentes ortodoxos, no solo aquí en Berlín. Viaja mucho, pasa tiempo en Rusia, también en el Cáucaso, en Osetia. ¿Qué les dice a sus fieles cuando se preocupan por las guerras interminables que hay en el mundo? Bueno, para empezar, puedo asegurarle que esta guerra, o las guerras en general, son percibidas por todas las personas, tanto en Alemania como en Rusia, como algo oscuro, como una tragedia. Nadie, absolutamente nadie, considera que la guerra sea algo bueno. La guerra es, de hecho, la mayor desgracia que puede sufrir el ser humano, y especialmente para los pueblos que sufren pérdidas concretas. Es una desgracia. No se trata solo de los 100.000 ucranianos muertos, sino también de los familiares que quedan atrás, con los que convivimos y con los que tenemos relación. Son personas que tienen parientes allí, que están sufriendo todo esto. Y en Rusia pasa lo mismo. Los rusos también tienen víctimas, y muchas. Y un pueblo pequeño como Osetia, que siempre ha actuado de forma muy patriótica y muy rusófila, que ya en tiempos de los zares aportó unidades de élite, ejércitos de caballería que llegaron hasta Berlín, divisiones especiales que se formaron allí, pues claro, también ha sufrido muchas pérdidas. Ese dolor existe, se siente, y la gente desea la paz. Pero según dónde y cómo vivan, no están dispuestos a aceptar compromisos que consideren falsos o injustos. Simplemente saben distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Entienden quién es el agresor y quién es la víctima. Saben quién participa y quién se beneficia. Y además, no se trata solo de eso, también son muy críticos con sus propias élites en Rusia. Dígame los creyentes que acuden a usted. ¿También entre ese grupo hay una división por la guerra en Ucrania? ¿O existe alguna posibilidad de volver a tender puentes a través de la iglesia? Por supuesto, la iglesia es un lugar de paz y también es el lugar donde la gente se reúne, no solo para rezar por la paz, sino también para construirla. Eso ocurre entre las personas, entre distintos grupos de población, entre diferentes comunidades nacionales, e incluso a través de la ayuda activa a quienes sufren necesidad o a los refugiados. A los refugiados que llegan aquí, a Alemania, a los que están en Ucrania, y también apoyando a las personas, a Latán y a los Fries en Rusia. Todo eso sucede de verdad y se lleva a la práctica. Cada persona lo vive también en su interior. Hay fracturas, sí, pero no son irreparables. Hay una diferencia entre tener a tu madre viviendo en Kiev, escuchando las alarmas de sirena por la noche, y alguien que lleva décadas viviendo aquí, en Rusia, en paz y tranquilidad. Hay personas que vienen del Donbass y que vivieron 8 años de guerra antes de que el conflicto se extendiera a Ucrania. Hay otras que nunca tuvieron nada que ver con eso.
Y también hay amigos que viven en Crimea y que han perdido familiares por ataques con misiles. Cada uno vive esta guerra de una manera distinta, claro. La empatía no es la misma para todos. En las comunidades, y eso lo he establecido personalmente, no se discute de política dentro del espacio puramente religioso. No porque la gente no tenga esa opinión, sino porque las emociones, los miedos y quizá también la rabia acaban imponiéndose sobre el diálogo o incluso sobre la oración. Es decir, el intento, o más bien la estrategia, consiste en permitir el lenguaje de la oración, el lenguaje de la ayuda y de la compasión, pero dejar fuera el lenguaje de las estructuras políticas o de los políticos. Porque por lo general, ese lenguaje está marcado por los medios, o es falso, o simplemente insuficiente, o no logra implicar realmente al otro. Usted ha mencionado antes la expresión liberación de ciertos territorios. Los ucranianos utilizan el término ocupación. Si sienta a dos personas con esas perspectivas frente a frente, enseguida surge un conflicto que normalmente no es constructivo. También dentro de la Iglesia Ortodoxa hay una división, dice Andrei Sikoyev, el sacerdote de la Iglesia Ortodoxa en Berlín-Charlottenburg. Pero también dice que la Iglesia, la fe, es un lugar de paz. Afirma que la Iglesia en Ucrania, la Iglesia Ortodoxa, está prohibida, que está bajo presión y que Ucrania es hoy una dictadura militar profascista. Muchas gracias por eso. En la contracorriente mostramos posturas y perspectivas que los medios de propaganda ocultan.